¿cómo están? Bueno, me presento. Mi nombre es Gabriela de Diosaya. Soy profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de General San Martín en Argentina y maestrando en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México. Bueno, perdonen esta exposición un poco anómala para mi gusto. Esta grabación, bueno, por motivos personales no puedo estar en la primera parte de este simposio, así que les pido disculpas de antemano y espero que igualmente sea grato para ustedes este intercambio y que se pueda realmente dar un intercambio. Para tal motivo, bueno, a disposición están mi mail y mis redes sociales, obviamente, y en este momento me dispongo a comentarles, en realidad a traer a cuento este breve texto, esta ponencia que voy a compartir con ustedes, que decidí titular El pesimismo como fundamento de la práctica educativa. Un título un poco ampuloso, si se quiere, un poco también pretencioso, pero bueno, espero abrir un hilo de preguntas, no tanto concluir, no tanto cerrar una posición, sino más bien llamar a la reflexión y llamar a nuestra vocación que nos convoca hoy acá, justamente la relación y el nexo entre la filosofía y la educación. Bueno, voy a tomar los ejes propuestos para el simposio definitivamente. Voy a hacer, o eso es lo que intento, un paseo breve, muy corto, por dos filosofías, bueno, que pueden ser tenidas como diametralmente opuestas, pero que en este momento voy a vincular con algunos vasos comunicantes. Se trata, por un lado, del filósofo Karl Jaspers, de quien voy a tomar una lección. Ahora vamos a ver, es una celebérrima lección de Karl Jaspers, y Arthur Schopenhauer, o más bien de los indirectos continuadores de la tarea de Schopenhauer con el pesimismo. Ahora, bueno, como les digo, se trata de abrir, en todo caso, un diálogo, de abrir preguntas y no de ocluir la conversación, de justamente allanar todo lo que se pueda decir sobre pesimismo y sobre educación, que es vastísimo. Esta relación, ahora voy a argumentar por qué, es directa, sí, por un lado, y además es fructífera para la investigación tanto en educación como en filosofía. Bueno, sin mucho más preámbulo, me voy a dedicar a leer y a explicar el sentido de esta ponencia. Bueno, como les digo, el día de hoy quiero hablar sobre uno de los tópicos que encuentro más cercanos, tanto teórica como prácticamente, en las aulas, así como en los simposios, como este que nos congrega, las jornadas, ateneos y congresos. Me gustaría interrogarme sobre dos ideas principales en este texto, a saber qué es lo que esperamos de la educación en un sentido general y cuáles son los desafíos que nos propone la práctica educativa en nuestro tiempo. Para esto propongo realizar este recorrido que mencioné, un recorrido que dé cuenta del valor del pesimismo como fundamento para nuestras prácticas educativas. Y más allá de revisar algunas ideas y postulados del pesimismo en tanto corriente de la historia de la filosofía, mi interés es el de dar a conocer algunas perspectivas sobre el pesimismo, pasando por breves impresiones de Karl Jaspers y principalmente de Schopenhauer y sus entrecomillados discípulos. En esta ocasión pienso dejar de lado, por cuestión de espacio, por cuestión de tiempo, temas absolutamente novedosos y relevantes, por lo menos en la investigación que estoy llevando a cabo ahora mismo, como por ejemplo el rol de la inteligencia artificial, la pérdida o ganancia de la atención conducida por aplicaciones digitales y algoritmos, o para ir más lejos, la relevancia actual de los grados educativos académicos en el mundo del trabajo. Bueno, estos tres ejemplos que menciono son problemáticas actuales que, como les digo, resultan interesantes, resultan justamente fructíferas para la investigación que estoy llevando a cabo, pero que por cuestión de espacio voy a tener que reducir y en varios casos omitir. Si hay algo de pesimista en este texto que estoy escribiendo, que estoy leyendo ahora mismo, espero que sea percibido como lo que realmente es, lo que realmente se salva en esta cuestión. Al saber, ¿no? Es la búsqueda
de una introducción al quehacer filosófico y la posibilidad de la enseñanza de este quehacer. Si existe una empresa que necesita la frustración para poder comenzar propiamente, esa es la filosofía. En suma, solo podemos plantear el pesimismo, y esta es una tesis fuerte que sostengo aquí mismo, solo podemos plantear el pesimismo desde la filosofía. En caso contrario, como comúnmente se suele hacer, plantear filosofías desde el pesimismo no es tan concreto ni convincente. Y ahora voy a explicar por qué. Bueno, ahora sí comienzo con lo que es propiamente la ponencia. En la celebérrima exposición de Karl Jaspers, en la primera sesión de su curso compilado como Filosofía desde el punto de vista de la existencia, en su traducción al español, el pensador nos propone pensar desde y hacia un triple origen de la filosofía. Este tan conocido origen no significa la creación, el punto original y jerárquico, el arjé, podríamos decir, trayendo a cuento la palabra griega, sino más bien cuándo, cómo y por qué aparece la filosofía como fuerza inevitable. Este cuándo, por qué, bueno, vamos a matizarlo un poquito ahora. Se trata, pues, de una apuesta bastante meditada y bien articulada entre las pretensiones propias del quehacer filosófico y su rol social eminentemente educativo. En este triple origen concursan el asombro, la duda y la situación límite, que son tres fuerzas pujantes que va a mencionar Jaspers a la hora de interrogarnos por la naturaleza propia de la filosofía y por sus posibilidades educativas. No hay demasiado que decir respecto a lo señalado por Jaspers en un primer momento. Esta es una concepción bastante conocida, si se quiere, de la tarea y de la calidad, ¿sí? De la calidad en tanto que es filosofía, que nos dice que si bien, bueno, el asombro lo solemos vincular en un momento histórico puntual que es el mundo helénico, el mundo antiguo griego en realidad, la duda nos va a resultar claramente cartesiana, es decir, la duda es moderna y, bueno, la situación límite nos habla ya de un tiempo presente a la sazón de Jaspers, de este presente en el que dicta las conferencias en 1953, las dicta. Y estos tres orígenes, ¿no? De estos tres orígenes se trata, puede manifestarse, y efectivamente lo hacen, en cualquier momento de nuestra historia personal, biográfica y universal, ¿sí? A saber, no hace falta comprender estos orígenes como, bueno, justamente el asombro es eminentemente y únicamente griego, la duda solo afloró en la modernidad y la situación límite, bueno, comienza en el siglo XX, mediados del siglo XX y nos persigue hasta nuestra actualidad, sino que, bueno, justo lo que intenta Jaspers es desdecir esta especie de lugar común, ¿sí? Con esto quiero destacar igualmente que las tres cuestiones señaladas por Jaspers como origen, en inicio al menos, son una carencia. Esa va a ser mi tesis fuerte. No hay en el asombro otra cosa que el desconocimiento, ¿sí? En la duda, por ejemplo, no hay otra cosa que la ausencia de certezas, y en la situación límite no hay otra cosa que la imposibilidad de vislumbrar las propias posibilidades. Es decir, en los tres casos se enfoca la filosofía desde un punto de vista que puede ser concebido como sumamente pesimista. Ahora bien, podemos pensar qué significa esto de sumamente pesimista. Por principio de economía ahora lo voy a llamar meramente pesimista, ¿sí? Pesimistas secas. Podemos decir, por ejemplo, ¿no?, que este pesimismo, este término, fue evocado en muchos y variados sentidos y es evocado en muchos y variados sentidos, tanto pesimismo como pesimista, ¿sí?, su adjetivación. Y cabe añadir que también en muchos y variados sentidos, pero todos usualmente peyorativos. No es de extrañar que al pesimismo se le adoce este halo de negatividad, ¿sí?, este halo de frente a todo aquello que es esencialmente bueno. El pesimismo, bueno, permite detenerse momentáneamente y pensar, suspender el juicio, atendiendo a la persecución del mundo tal cual es. Es en este sentido que pesimista se dice de quien desconfía de que las cosas podrán cambiarse en algún momento y de algún modo. Esa es una tesis fuerte del pesimismo.
El pesimismo no es solo aquella corriente del pensamiento de la que podemos hallar su principio en el siglo XIX, en Alemania. Este es uno de sus múltiples sentidos, ¿sí? Lo más fecundo que podemos extraer de esto radica en el descubrimiento entre comillas, nuevamente, schopenhaueriano, de la esencia trágica del mundo. Lo que nos une indefectiblemente es el espíritu doliente y cohesivo de la voluntad, para Schopenhauer. A su vez, el leitmotiv que suele tomar en sus textos puede ser comprendido desde una metafísica, una gnoseología, una estética y una ética, que parten siempre y desembocan en un tipo de pesimismo. Es la aguda conciencia del mal y del sufrimiento del mundo en contraposición a la bondad y al placer. Los primeros se erigen como los efectos más próximos a nuestra experiencia vital, es decir, dentro de la balanza que podríamos plantear entre lo malo y lo bueno, prima lo malo. No hay manera, en este caso, de atribuir esta cuestión a una época histórica singular, ¿sí? No vamos a hacer exactamente esta cuestión que tanto se le achaca también a Jaspers, de situar el asombro en el mundo griego antiguo, como les había mencionado anteriormente, de situar la duda en el mundo moderno y la situación límite propiamente en nuestra época. Así también el pesimismo no es eminentemente alemán, pero sí podemos encontrar una idea de Weltschmerz, de sufrimiento de este mundo doliente, propia del siglo XIX alemán. Aunque ahora mismo arriesgo, el pesimismo es una actitud frente al mundo. Es el cariz gnosiológico de la postura de Schopenhauer, que se descubre al contemplar la dupla entre voluntad y representación que articula tanto la metafísica como la ética del sistema schopenhaueriano. Si la crítica kantiana llegó a un punto cúlmine cuando plantea esta dicotomía en el par fenómeno-cosa en sí, el intento de Schopenhauer retoma esta diada, pero a fin de contener en sí misma la imposibilidad de la comprensión del valor de la vida sin la comprensión de la totalidad de las cosas, ¿sí? Este momento en el que se enfrentan justamente aquello que llamamos junto con Schopenhauer voluntad frente a las representaciones particulares e individuales, ¿no? Este esfuerzo que hace Schopenhauer resulta en sí mismo esclarecedor. No hay posibilidad de vida sin una pugna constante de fuerzas que en esta lucha articulan su propio valor. La filosofía del Buda de Frankfurt es al día de hoy sumamente enriquecedora. Ciertamente hay un revival de la figura de Schopenhauer, no solo por mérito propio, sino además por las continuidades que supo despertar Schopenhauer, ¿sí? El caso más citado, más famoso, Nietzsche, y quizá dentro de esa misma corriente de pensamiento podemos articular a Edward von Hartmann, a Julius Banzen, etc. Si bien las recepciones de Schopenhauer fueron tardías, igualmente, Schopenhauer no logró fama y lecturas y comentarios hasta 1851, cuando publica sus Parerga y Paralipómena, sus libros de aforismos, como es sabido. Sí se puede decir, y acá no hay mucho miedo que tenga a equivocarme, que esta influencia germinó en pensadores que distan de una comprensión metafísica del mundo fenoménico, ¿sí? Pensadores que se apartan de esta metafísica, siendo Nietzsche caso de nuevo paradigmático, ya que, o es el último de los metafísicos o directamente ya ni siquiera es un pensador dentro de la metafísica. El influjo de Schopenhauer llegó incluso a filósofos que lo consideraron, y aquí mismo retomando este título de las consideraciones intempestivas, un educador, ¿sí? Schopenhauer fue un educador. Por ello resulta fácil atribuirle a la filosofía schopenhaueriana una faceta propositiva o activa. Desde su concepción decimonónica del término pesimismo, el pesimismo no es más que un subterfugio quizá que congrega posturas que son desesperanzadoras, ¿sí? en buena medida. Esto se debe principalmente a la supuesta ausencia de finalidad que tiene esta filosofía, a la carencia de sentido que encuentra dentro de lo que podemos mencionar como mundo fenoménico. Sin embargo, como vemos en los continuadores de Schopenhauer, esta ausencia de sentido no es tal, ¿sí? No es lo que caracteriza por completo el pesimismo.
No solo Nietzsche reconoció esta fuerza, esta pregnancia del pesimismo, ¿sí? Este espíritu crítico en busca de ayudas tanto teoréticas como anímicas, sino que hay otros dos casos que anecdóticamente me interesa traer a cuento en esta reflexión. Me interesa engrosar quizá la fila de schopenhauerianos, de discípulos de la Schopenhauer-Schule, que, bueno, se trata en este caso de los personajes que había mencionado al principio en la presentación, ¿sí? Que son anécdotas principalmente. Esto nos brinda un panorama claro de qué significa tener un temple pesimista, ¿sí? Estos dos filósofos que mencioné, Hans, quizá no sea tan conocido, así que lo voy a introducir un poco, por lo menos para fecharlo. Hans Weichinger, coetáneo prácticamente de Nietzsche, sobrevive un par de años más, muere en 1930. Y Fernando Savater, escritor español, como les comentaba anteriormente, filósofo contemporáneo. Estos dos pensadores complementan con sus relatos esta idea anteriormente mencionada sobre el pesimismo, esta mala idea que tenemos, que cargamos comúnmente del pesimismo. El primero de estos autores que mencioné, Hans Weininger, nos dice, en la filosofía del como si, en una parte autobiográfica que está prologando la edición tanto alemana como inglesa del texto, nos dice, y cito: el pesimismo de Schopenhauer se volvió para mí un estado fundamental y duradero de la conciencia, y más aún amén de mi propia tristeza y mis arduas experiencias. Incluso en el comienzo de mis estudios, una cita de Schiller me afectó fuertemente. ¿Quién pudiera disfrutar de la vida si viese en sus profundidades? No encontré en esta perspectiva lo que ofrece, un despertar de la energía biológica y moral. Por el contrario, soy de esos a los que el pesimismo los habilita a soportar la vida, y de esos a los que el pesimismo le dio la fuerza ética para trabajar y luchar tanto por sí mismo como por los demás. Por otra parte, creo que el pesimismo me dio un punto de vista más objetivo sobre la realidad. Fin de cita. Esto que decide revelar Weichinger de una manera biográfica resalta aquellas nociones que más tarde serán retomadas por Jaspers cuando nos propone, a partir del triple origen ya mencionado de la filosofía, una clara necesidad, una fuerza que empuja al humano a llegar a ser él mismo, al hacerse partícipe de la realidad. Esta realidad es la que se encuentra en la base del relato personal de Weichinger. Es el pesimismo la principal naturaleza que encuentra el pensador como para fomentar su actividad, para encontrar su propia persona y su circunstancia. Como bien menciona Jaspers en su conferencia, la práctica filosófica no se realiza de uno en uno, sino en un diálogo. Y lo cito: la filosofía no puede luchar, no puede probarse, pero sí puede comunicarse. No presenta resistencia donde se la rechaza, ni se jacta allí donde se la escucha. Vive en la atmósfera de la unanimidad, que en el fondo de la humanidad puede unir a todos con todos. Fin de cita. Como intento comunicativo, la filosofía despierta el ímpetu pedagógico de la enseñanza y del aprendizaje sin roles netamente definidos. Todos podemos unirnos bajo su simple precepto, puesto que ella es necesaria y universal, como bien menciona el propio Jaspers. Es así que el ánimo pesimista que retoma Weichinger se encuentra atravesado por una pretensión de objetividad, que en realidad es una forma de traducir la universalidad mencionada por Jaspers de la filosofía y su relación con lo circundante y lo situacional de la realidad que nos rodea. Es en este aspecto que todo intento por recrear el valor de la filosofía funciona, según Weichinger, a razón de dicha idea. Hay una carencia que precisa de su objeto, una realidad que reclama un trabajo ético y compartido consigo mismo y con los demás. De algún modo, en Weichinger resuena el motus pedagógico que versa sobre la interacción entre seres sociales. Y aquí también podemos agregar,
seres que son complementarios entre sí, ¿sí? No hay modo de comprender la filosofía que exceda o se limite a la individualidad de los sujetos, así como no hay práctica educativa que pueda prescindir de los roles de educador y educando, donde la univocidad de la relación resulta confusa por momentos en el intercambio de dichos roles, una vez educador, una vez también educando. La actividad que proclama Weichinger en su recuerdo de Schopenhauer comparte tintes con un escrito que ya mencioné, sumamente curioso y esclarecedor, del español Fernando Savater. En el prólogo a la edición española del libro El pesimismo de Georg Simmel, Savater realiza un manifiesto y dice: ¿por qué soy pesimista? Lo voy a citar brevemente. Durante muchos años he tenido fama de optimista entre mis conocidos. A mí no me ha dejado de sorprender este equívoco, porque en mi opinión soy pesimista desde que salí de la niñez. Quizá el pesimismo no sea más que el optimismo visto por dentro. Por lo común se considera optimista al que hace y pesimista al que no hace, pero se ignora así que con frecuencia es el optimismo el que quita las ganas de hacer. Fin de la cita. Volviendo sobre lo anterior, el pesimismo activo que reivindica Savater tiene un trasfondo por completo conciliador con la necesidad del cambio. El optimista frente al fuego contemplará la providencia y sus designios, no actuará. El pesimista, superando la pesadez propia de toda vida, intentará evadir la penuria que genera el incendio y, en ese intento por evadir la penuria que genera la vida, salvarse. Y salvar a sus queridos. También eso lo añade Savater. Hay en este modo activo una réplica a la metafísica schopenhaueriana. Eso sí es cierto. Pero también hay una identificación con aquello que el propio Schopenhauer engendró. Una escuela, una continuidad, un afecto. En este sentido, como bien les había mencionado antes, no se trata solamente de schopenhauerianos, aquellos quienes siguieron la doctrina, podríamos decir, es decir, la ontología, tanto como la metafísica y la gnoseología del propio Schopenhauer, sino quienes siguieron su espíritu. Tanto podría ser el caso de Nietzsche, que en un primer momento de su etapa creativa, de su etapa filosófica, lo tiene como justamente educador. Tanto así que en 1872, cuando dicta sobre el porvenir de nuestras instituciones educativas, el personaje que encarna aquello que él va a llamar, que Nietzsche va a llamar la Bildung, obviamente la formación, ¿sí?, integral, paideia, va a ser el mismísimo Schopenhauer, un retrato del mismísimo Schopenhauer. En esto, para continuar un poco, no hay una intención propia de Savater que diste mucho de la intención comentada más arriba por Weichinger y Jaspers. Se puede observar un cierto entusiasmo que es propio del pesimista. El pesimismo propone tanto una pedagogía, es decir, un cambio de naturaleza, como una periagogía, es decir, un giro anímico, un viraje anímico. No se trata en ambos casos de resaltar los puntos que pertenecen a lo que comúnmente llamaremos educación o formación, en un sentido instructivo, sino más bien a una práctica que contempla y acompaña los posibles cambios suscitados tanto por entes naturales como sociales, es decir, por nosotros. Es en esta encrucijada entre naturaleza y sociedad donde encontramos los puntos primeramente referidos en la conferencia de Jaspers, el asombro, la duda, la situación límite, que son manifestaciones propias de carácter pedagógico, puesto que solo a través de un intento, como mencionamos anteriormente, un intento que es frustrado, el de la filosofía, podemos revisar nuestra propia realidad, nuestra persona, nuestra situación y nuestros supuestos que operan para con los demás, siendo que nos toca compartir un espacio áulico, pero también cultural y social con los demás. Es común que nos interroguemos por aquello que esperamos que la educación, su producto sensible, más tangible, material se podría decir, así como también el espíritu que está detrás de esta pregunta que nos hacemos constantemente sobre ese porvenir de la educación
nos haga volver sobre nuestra responsabilidad como docentes en un tiempo cada vez menos predecible e inusitado. Tal vez hoy día no se trate tanto de volver sobre la filosofía del absurdo, esta filosofía que podemos ver en su cenit con el mito de Sísifo, puesto que ya no es un problema para nosotros, ¿sí? O al menos no es un problema cabal o de primer grado. El hecho de que debajo de esta realidad solo podamos observar un sinsentido providencial, bueno, ahora nos parece una minucia al lado de la problemática real emergente de los cataclismos inminentes, la COVID, por ejemplo, uno de ellos, ya no mencionado, pero sí insinuado en todo este texto, y también del colapso, ¿sí? Del colapso natural, en este caso podríamos decir, producido en época del Antropoceno. Hoy día vale más la pena, esta es mi propuesta, concentrarnos en la gestión de la infelicidad, en la mitigación del displacer, que en la búsqueda de aquellos principios vitales que refuerzan ideologías completamente contrarias al sentido primigenio, tanto de la filosofía como de la educación, que son, en esta perspectiva, qué se debe esperar o, en todo caso, cómo debo esperar aquello que se debe esperar. Es este doble intento de la comunicación, ¿sí? De esta comunicación que evoca el propio Jaspers respecto de la tarea filosófica. Es este intento de con el otro articular un sentido propio que sea tanto compartido por la educación como por la filosofía, ¿sí? Quizás en el asombro, en la duda, en la situación límite, nos reunamos nuevamente, por más que ahora creamos como optimistas, es decir, un tanto llevados por la corriente, que son causas perdidas que, bueno, ahora no nos competen. Cuando generamos asombro, ¿quién duda de algo en absoluto? ¿Quién puede plantearse una situación límite realmente como aquello que debe ser, bueno, si se quiere, combatido, ¿sí? Si se quiere, resistido? Es así que a causa y por gracia de la imprevisibilidad, y esta es mi postura en este momento, nos encontramos en un camino de diálogo, de construcción con el otro, y en suma, un trecho que debemos redefinir bajo el mote de pesimismo, es decir, de actividad. Nec metu, nec spe, hacer sin temor ni esperanza. Ese es quizá el lema que nos convoca y que debemos respetar en nuestra labor como filósofos y educadores. Bueno, para no excederme tanto de tiempo, voy a cortar aquí la ponencia y espero les sea agradable o por lo menos compartan alguno de los puntos de vista, y si no comparten estos puntos de vista, obviamente háganmelo saber, así podemos dialogar, que es el propósito de toda ponencia, espero. Bueno, les agradezco mucho la invitación y les deseo sigan teniendo una buena jornada. Hasta luego.